Estamos grabando. Disculpe, no me estaba dando por la pista. Ahora sí se ve lo que escribo. Sí, se ven. Bueno, arranco, ¿no? Dale. El ejercicio pide entonces dar una parametrización de una superficie de revolución, hacer los coeficientes de la primera forma, de la segunda, y probar que los meridianos y los paralelos son línea de curvatura. Así que arranco por hallar la derivada según U. Y nos queda menos h de b, seno de u, h de b cos seno de u, y 0, y x sub b bueno, con eso podemos hallar ya los primeros coeficientes. Bueno. Así que E queda h cuadrado de b, que se va a anular. Y en G va a haber que observar que la curva que nos dieron inicialmente está parametrizada por longitud de arco. Nos queda h' de b cuadrado, coseno cuadrado de u, así que esto resulta igual a 1. Y esto finaliza la primera parte. No sé si está todo bien, si sigo. Eso da uno justamente porque está con esa es la derivada, ¿no? La norma de la derivada, lo que te termina dando. Está bien. Bueno, eso. Para hallar los coeficientes de la segunda forma, primero hallamos el mapa de Gauss. En verdad no exactamente el mapa de Gauss, sino n barra, que es igual a n compuesto con la parametrización, y sabemos que esto es igual a el producto vectorial de x sub u y x sub b normalizado. Si tenés el resultado igual ahí, querés ponerlo, creo que se entiende la cuenta que vas a hacer. Ah, esto sí lo pongo. No sé, digo con los compañeros, pero me parece que se entiende la cuenta, ¿no?
hacer el determinante y dividir entre la norma. Esto es sin normalizar, ahora se calcula la norma. Acá habíamos supuesto en clase que HB era estrictamente mayor a 0, porque sabemos que es distinta de 0, así que o es positiva o es negativa porque es continua. ¿De acuerdo? Cualquier cosa, en vez de tomar U, tomábamos U más pi y obteníamos que HB ahí podía tomar valores positivos. No sé si hay problema con eso. No se entiende. Exacto. Bien, la norma de esto es HB, entonces. Porque de nuevo esto es 1. Así que el mapa de Gauss queda esto. Y ahora yo las otras derivadas. Es ahora según B. Bueno, vamos a ver. En la última. H son 9 coseno de U. Ahora sí, con esto podemos hallar los coeficientes de la segunda forma. Y lo podríamos escribir como el n barra y x sub U. Acá esto queda igual a menos h de b, m' de b. Como se observa ahí en la letra F va a ser nulo. N barra X sub B. Menos HB. Eso por coseno de U, seno de U, después más eso mismo. ¿No? Te queda eso. Sí. Pasa que no sé si acá ha ido un cuadrado. No, no. Ahí. Acá queda
h segunda de b, m' de b coseno cuadrado de u, más h segunda de b, m' de b seno cuadrado de u, menos, acá está, lo saqué multiplicando y después no lo borré. Menos h' de b, m segunda de b. Y esto acá queda igual a h segunda de b, m' de b, menos h' de b, m segunda. Ahora lo que hay que hacer es probar que los meridianos y los paralelos son líneas de curvatura. Así que recuerdo que una curva es una línea de curvatura cuando es tangente en todos los puntos a una dirección principal, que son los vectores propios del diferencial de mapa de Gauss. También sabemos que el diferencial de mapa de Gauss en la base x sub u, xb, tiene la matriz asociada a igual a menos g a la menos 1 con los coeficientes de la segunda forma. Como son nulos, queda con esta forma. Y esto quiere decir que las direcciones principales están dadas por x sub u y x sub b. Así que lo que hay que ver es que los paralelos y los meridianos son tangentes a estas dos direcciones principales. Pero los paralelos corresponden a tomar b constante. Corríjanme si estoy mal. Así que lo podemos escribir como una función según u, así. Así que si derivamos, esto es igual a x sub u, v, y vemos que es tangente a x sub u, que es dirección principal, en todo punto. Y los meridianos corresponderían a tomar dirección u constante. Y esto es tangente a x sub b en todo punto. Y ahí finalizaría. Bien, genial. No sé si los compañeros quieren preguntar algo. No. Bueno, buenísimo, Carolina, gracias. Buenísimo, estuvo bueno, estuvo bueno. No sé, Kevin, al final si vas a exponer hoy. Sí. Deja ver si funciona esto. Estoy en la otra cámara. Bien. ¿Se puede ver? Está con mi nombre. ¿Se puede ver bien? Se ve medio borroso, pero no sé si soy yo o... Sí, pasa que no tengo otra forma ahora mismo. No, ahí se ve bastante bien igual. ¿Sí? Sí, No sé si ven nada más también. Tal vez escribía doble renglón, así. también. Con eso Así. Ahí va. ahí va. O con lapicera, ¿verdad? Ahí sí. Está. A mí me tocó el ejercicio 13, que era ver que la curvatura de la pseudoesfera era -1 y la pseudoesfera se formaba a partir de como una superficie de revolución a partir de la actriz del tráfico 1.
Para recordar la ecuación de Tatich, se ve ahí. Dígame si se ve bien. Sería igual Sí, a sí, yo estaba seno viendo. de t, coseno de t, más logaritmo tangente de t sobre 2, donde era una curva regular, excepto en t igual a t sobre 2. ¿Sí? Entonces, para tomar una parametrización de la curva, tomé en cuenta el ejercicio anterior, el que acabó de poner la compañera, tomando la curva como si estuviera en el plano de XZ, digamos. O sea, a esta curva, digamos, esto es X, esto sería Z, y en Y es igual a 0. Entonces lo que tendría es una parametrización de la forma XU de B igual a seno de U por coseno de B, seno de U, seno de B, y en Z tendría esa misma ecuación. Coseno de T más logaritmo de tangente de U sobre 2. Y está haciendo una parametrización. Hasta ahí bien. Lo que no me di cuenta, capaz que te puedo preguntar ahora, Brian, yo no hice por longitud de arco, digamos. Empecé a derivar así. No vi si estaba parametrizado por longitud de arco. No sé si eso está bien. Y no, en principio tendrías, o sea, no podrías usar el ejercicio 10, digamos, tenés que hacerlo a mano las cuentas. Claro, tendría que Pero, haber hecho mano. Pero, o sea, pasa que llegué al resultado bien y no me puse a pensar en eso. no, estaba contando como decís, digo, si llegaste al resultado, capaz que está bien igual. Claro. Entonces, lo que hay que hacer para hacer la curvatura es lo suficiente de la primera forma y de la segunda forma. Entonces, bien, para eso tengo que derivar este objeto en U y respecto en B. Respecto a U, me complicó un poquito. No voy a escribir las coordenadas acá, pero está. Respecto a U me va a quedar coseno de U, coseno de B. Esto va a ser coseno de U también, seno de B. Y acá, perdón, me queda menos seno de U por la derivada del logaritmo tangente. Esto simplemente arregla la cadena. Entonces lo que me queda es más tangente de U sobre B sobre tangente de U sobre 2. Y arriba me queda la derivada de tangente de U sobre 2. Y eso es secante al cuadrado de U sobre 2. Ahora bien, secante, por la duda, de U es igual a 1 sobre coseno de U. Y tangente era seno sobre coseno. Por lo tanto, todo esto lo puedo simplificar como 1 sobre, perdón, y la derivada de U sobre 2, que me queda un medio. Entonces me queda 2 sobre 2 por 1 por, perdón, 2 por seno de U sobre 2, coseno de U sobre 2, que sería toda esta parte. Ahora bien, por una propiedad trigonométrica, coseno de X, seno de Y, me queda que es igual a seno de X más Y, más seno de X menos Y, todo sobre 2. Entonces, tomando X e Y igual a U sobre 2, esto acá me queda U, esto se me anula, y por lo tanto 2 por coseno de X coseno de Y me queda seno de U. Por lo tanto, X, bueno, más que nada 1 sobre 2 coseno de U sobre 2, seno de U sobre 2, me queda que es igual a 1 sobre seno de U. Entonces, bien, de esta parte yo tengo que es menos seno de U más 1 sobre seno de U,
O sea, seno de u menos seno de u. Esto lo puedo escribir como 1 menos seno de seno cuadrado de u sobre seno de u. Y esto acá es coseno cuadrado de u. Entonces, x de u me queda de vuelta coseno de u, coseno de b, coseno de u, seno de b, coseno cuadrado de u sobre seno de u. Y esa es respecto a u. Respecto a b, me va a quedar que es seno de u menos seno de b, coseno de u, coseno de b y 0, ya que toda la parte anterior está respecto de 1 más. Bien, ahora para sacar la coeficiente de la primera forma, era hacer los productos internos. Entonces era e igual a x de u, no sé si hago la cuenta entera o No, escribo el no, resultado. poner el resultado nomás. Como el resultado está. Sí, porque me tomé bastante tiempo. Acá yo lo puse cotangente al cuadrado de u, siendo que cotangente era 1 sobre tangente de u, si no me equivoco. F me va a quedar igual a 0, ya que son las derivadas cruzadas acá. Y esto, uno de estos es negativo, así que me sale 0, ¿no? Y y va a ser igual a seno cuadrado de u. Y bien, esto es el coeficiente de la primera forma. Ahora, para hallar el coeficiente de la segunda forma, era usando el mapa de Gauss, o, bueno, el n barra, que de vuelta lo pongo de una. Que está, bueno, se lo vimos, pero era un tutorial sobre la norma. Que me quedó menos coseno de u, coseno de b, menos coseno de u, seno de b, y seno de u. Ahí. Entonces, se puede hacer dos formas, lo consciente de la segunda forma, pero opté por derivar esto nomás. Por lo tanto, C1 me queda seno de u, coseno de b, de vuelta seno de u, seno de b, coseno de u. Y respecto a b, la última coordenada me queda 0, pues solamente depende de u. Y acá me va a quedar menos seno de u, seno de b. O está mal, perdón. No, perdón. Positivo. Porque esto es coseno, ¿no? No, perdón. Acá es negativo. Entonces acá me queda positivo. Ahí va. Porque esto acá sí sería menos seno de b. Ahora sí, seno de u, coseno de b y 0. Entonces los coeficientes me quedan igual a menos producto interno de n, u, x de u, para el d minúscula. Para f va a ser n barra de u, x de b. Y para g, menos n barra de b, x de b. De vuelta pongo los resultados. Acá me quedó menos coseno de u sobre seno de u. F minúscula me queda 0 también. Y para g me quedó coseno de u, seno de u. Bien. Ahora, la curvatura la definimos como
K igual a... creo que al revés, ¿no? Sí. Me queda igual a E, G menos F al cuadrado sobre E, G mayúscula, F al cuadrado. Y esto va a ser igual a E, G minúscula sobre E, G mayúsculas, porque las F me quedan nulas. Y al final de la cuenta me queda menos 1 nomás. Capaz que esta la puedo desarrollar un poco más, pero... Capaz que es así. Esa es lo importante, digamos. Sí. Claro, entonces bien. Eje sobre eje... quise decirlo así. Me queda menos coseno de U sobre seno de U por coseno de U, seno de U. Todo esto sobre... Y acá es un poquito más complicado, pero me queda coseno cuadrado de U sobre seno de U al cuadrado, siendo esto de U, porque es 1 sobre tangente, o sea, coseno sobre seno, por seno al cuadrado de U. Entonces, se significa los senos cuadrados, estos senos también, entonces lo que me quedan es menos coseno cuadrado de U sobre coseno cuadrado de U. Entonces, menos 1. Bien, buenísimo. Viste que al final no usaste el ejercicio 10 igual, ¿no? Eso es hacer la cuenta a mano. Así que está todo bien. Sí, sí. Sí, pero como pasé la computación, usé la parte anterior, quedó medio raro ahí. Pero, claro, no sé. Capaz hay una Bueno, articulación, pero no se me ocurre. no, lo que se podía hacer era, si vos parametrizabas por longitud de arco, mucha gente hizo eso. Después en el 10 vos ya sabés cuánto te da en función del H y el M. ¿Viste? El H y el M que te definió la curva. Si vos lográs parametrizar esa curva por longitud de arco, después ya tenés hecha la cuenta. Pero eso no fue lo que vos hiciste la cuenta a mano, así que está todo bien. Ya, genial, entonces. No sé si los compañeros tienen Ya. alguna duda o algo. ¿Quieres compartir? Dale, dale. Buenísimo, Kevin, Vamos gracias. compartiendo. Dale. Bueno, buenísimo las exposiciones. Para los que quedan por exponer, recuerden que ya pueden ir eligiendo. O sea, si ya en el práctico 4 vieron un ejercicio que les interesa, me avisan y yo se los guardo. O sea, no tienen por qué esperar a entregarlo. Si ya hicieron alguno y dicen, este me resultó interesante o fácil de exponer, ya lo pueden reservar. Bien, práctico 4. Yo tenía ganas de arrancar con el ejercicio 2, que es entregable. Parece complicado, pero en realidad tiene mucha letra nomás. Así que si les parece, arrancamos con ese. A mí sí. O sea, el 1 es dar un ejemplo, lo pueden pensar, digamos. ¿No? O sea, ¿qué es un punto parabólico? ¿Recuerdan eso? ¿Tiene algo de la curvatura tal vez positiva? Sí, más o menos. No me acuerdo. No, creo que negativa. Casi. Ah, lo hice hiperbólico a veces. No me acuerdo. Creo que si es positiva es elíptico, algo así. Punto elíptico es que sea positiva y parabólico que sea negativo. O sea, es fijarse en las definiciones. Creo que es así porque después, si se fijan en el ejercicio... Perdí el ejercicio. Bueno, justamente el 2. Les pide probar que existe un punto elíptico y ahí dice que eso quiere decir que curvatura sea positiva. Así que parabólico debe ser curvatura negativa. Entonces, buscar algún ejemplo de eso, digamos. Pero piensen en las cosas fáciles que tenemos. Dice aislado, ¿no? Ese es el temita. Tiene que ser un solo punto con curvatura negativa y después otros no. O sea, en un entorno por lo menos que sea único. Ahí está la dificultad. Creo que con las cosas del práctico anterior pueden encontrar algún ejemplo así.
Después lo conversamos bien igual si quieres. Estoy viendo acá y dice que la curvatura sea 0, pero que la superficie no sea... Plana. Entonces es curvatura 0 de superficie no plana. O sea, pensar un ejemplo puede ser un dibujo, no tiene por qué dar la parametrización, ¿eh? Ojo. O sea, tiene que ser un punto que en un entorno sea el único que tiene esa propiedad. A ver cómo podría ser. Se me ocurre como agarrar un cilindro formado por una parábola. O sea, cilindro en el contexto de extender curvas. A ver. SR. Esta curva la quiero extender. O sea, esto en el punto de acá abajo tiene curvatura 0. En realidad cualquier punto tiene curvatura 0. Curvatura de Gauss, ¿no? Porque es como un plano. Están girando un plano. Pero entonces a partir de esto deformarlo un poco, digamos. Esto en vez de que sea recto, que se baje, por ejemplo. Se va a ver un punto ahí donde una de las curvaturas principales vale 0, pero en un entorno no. Es el único, digamos. Sí, se ve el ejemplo cómo sería. No sé cómo dibujarlo, pero... Como un punto silla. Queda casi como un punto silla, sí. O sea, quiero forzar eso, que haya un entornito en un punto donde ese punto tenga curvatura 0. ¿Tá? Pero las dos curvaturas, las curvaturas principales no pueden ser ambas 0, porque si no sería como un plano. Solo una puede ser 0. Pero la dificultad es esa, es que tiene que haber un entorno donde sea el único. Eso es lo que sea aislado. Claro. Entonces hay que ver cómo se justifica eso, que en un entornito va a ser el único. Pero es para pensar un poco, digo, tampoco se queden mucho en la cabeza, hacen un dibujito y si les convence está. Bien. Entonces vamos con el 2. Dice, tenemos dos superficies orientables, tenemos dos mapas de Gauss, o sea, cada una de cada superficie, y un punto en la intersección. Entonces voy a empezar a hacer dibujitos. Este sería S1. Este sería S2. Por acá en el medio habría un puntito, ¿sí? Que pertenece tanto a S1 como a S2. Y después tenemos el mapa Gauss asociado a S1, como es orientable, tiene un mapa de Gauss. Lo mismo con S2. Y la hipótesis que tenemos es que existe, o sea, este punto sería el P0, no solo está en la intersección, o sea, P0 está en S1 inter S2, pero aparte cumple otra cosa. Cumple que el tangente de las dos superficies en ese punto son iguales, y cumple que el mapa de Gauss evaluado en ese punto también son iguales. O sea, esa es la hipótesis que tenemos sobre ese punto en particular. ¿Sí? Hasta acá se va entendiendo qué es lo que tenemos. Sí.
Entonces, creo que la parte delicada, o por lo menos la que a mí me costó un poquito más entender, es esta que dice acá. Dicen CH1 y H2 las parametrizaciones locales por el plano tangente de C1 y S2. ¿Ustedes qué entienden por eso? A ver si entendemos lo mismo. El dominio de H1 y H2 es el plano tangente de S1 y el plano tangente de S2. Ahí va, ¿y por qué se puede hacer eso? No lo pensé mucho. Pero en el dibujo Sí, con el objeto de sí se entiende. convencer, es eso, ¿no? Es el clásico, supongo que lo habrán visto con Miguel, hablado por lo menos. Una superficie regular, localmente lo pueden ver como el gráfico de una función. Entonces imagínense que es tipo un paraboloide y algo del estilo, y acá tienen el tangente. Entonces hay un entornito, acá estaría el P que está en el tangente, hay un entorno donde la superficie la ven como el H de una función, digamos, la altura de una función. El H acá iría del tangente de P en S, y de la forma, no sé, X, Y, perdón, el H no va, y el H va de acá a R. Y la parametrización, como es el gráfico de una función, sería V, H de V. O sea, H es la altura, por eso H, ¿no? Ah, bien, Vale, claro. está en inglés. Pero a esto se refiere cuando le dice H, la parametrización. O sea, en realidad no es una parametrización H, sino es que es pensar tu superficie como gráfico de una función. ¿De cuál función? De H, la función altura. Entonces, bueno, como las dos superficies son regulares, tenemos dos de las funciones. Tenemos la H1, que va del tangente de S1, y la H2. Le pongo I. Entonces vamos a tener también dos parametrizaciones. ¿Sí se entiende cómo sería la parametrización esa viendo la... O sea, ¿a qué se refiere H1, la parametrización local, plano tangente? Sí, o sea, de cada superficie, digamos. Ahí va. Entonces, se agarra un puntito acá y te lo manda acá. HD, no, es U, V, HDV. Eso es algo que siempre se puede hacer, digamos. Yo no sé si lo vieron con Miguel. Me llamaría la atención que no, porque de hecho, para demostrar un par de cosas se usa mucho esto. O sea, como la superficie En un irregular. momento, ¿Eh? no, yo no recuerdo, a mí no vimos esto. En O no me di cuenta. interpretación geométrica de la segunda forma vimos algo muy parecido. Sí, entonces capaz de ahí. O sea, es una de las ventajas de tener superficies regulares. O sea, que en cualquier punto ustedes pueden hacer esto. Hay un entornito donde la ven como gráfico. Capaz que no es en todo el plano tangente, porque capaz que esto después da una vuelta rara acá, se autointersecta algo raro y ya no lo puedes ver como la altura de alguien. Pero localmente se porta bien la superficie. No tuviese plano tangente, básicamente. Entonces, hay un entornito que va a depender de cómo es la superficie, pero que funciona. Entonces tenemos dos funciones H, a uno para cada superficie. Después lo que nos dice es que estas H1 y H2 están definidas en el mismo entorno, en el plano tangente. O sea, como los planos tangentes son iguales, hay que justificar de alguna manera por qué podemos definir en el mismo entorno. Entonces después sigue una definición. O sea, la definición es que S1 está localmente dentro de S2. Si existe un entorno, el P0 este es el tangente anfil, dice ahí, o sea, el tangente puesto ahí en P0, tal que H1 es mayor o igual que H2. O sea, como H1 y H2 son funciones que van a R, tiene sentido hablar de mayor y menor. Entonces, es una definición. ¿No? Decimos que una superficie está localmente dentro de otra, si cuando miramos esta función h, que es como la función altura, una es mayor que la otra. Voy a hacer un dibujito para convencerse. Tenemos el tangente. Que por hipótesis es igual en ambos. Eso es importante.
tienen el mismo plano tangente. Entonces, según la superficie hace así. Supongamos que esta es mayor o igual a H2. Esta es S2, no, S1. Y que H1 sea mayor o igual a H2, quiere decir que la altura es mayor o igual. Entonces, la superficie 2 tiene que ser algo que está por acá abajo. Puede ser que en algún punto sea igual, porque es mayor o igual. Pero no puede pasar que haga para adentro. Es un entorno, ¿no? Todo esto es entorno, por eso es localmente que está adentro. Pero hay un entornito donde se cumple que S2 está como afuera, o dicho de otra manera, S1 está como adentro de S2. Sí, se logra ver la geometría, o sea, ¿por qué si H1 es mayor o igual que H2, tenemos que S1 está como adentro de S2? A mí me queda Sí, claro ese, por qué las H van a R y no a R3. Es la altura nada más. Quiero ver superficie, quiero ver como el gráfico de una función. Entonces, siempre que vos quieras ver, o sea, si yo te es una función que va de R2 en R, si querés diferenciable por las dudas, siempre puedes hacer el gráfico como cálculo 2, que es dejar las primeras coordenadas quietitas y después mandas a la altura. Como graficás siempre, ¿no? Tenés X y Z y cómo graficás una función de R2 en R. Bueno, para cada X y le asociás el valor funcional. Entonces es claro que esto te queda una superficie. El tema es el recíproco. Si vos tenés una superficie, no siempre lo puedes ver así. Pero si tenés plano tangente, sí. Localmente lo puedes ver así. Puedes encontrar una función f que va de R2 a R, en este caso de R2 estamos asociando con el plano tangente, tal que tu superficie la puedes parametrizar localmente así. O sea, está claro, me parece que es cuando viene la pregunta de Fede, que hay como una cuestión de que tenés que hablar de, como que hay un isomorfismo ahí, no sé qué cosa, pero no tenemos que preocupar mucho. Pero está, como que no es exactamente. Digamos. No entendí el isomorfismo de qué. Tipo, ponele que podrías agarrar y decir, me considero una rotación eh, para que me quedase todo en unas coordenadas más bonitas, y ahí es más sencillo entender que puede ir a parar a R. Bueno, Pero pasa que, como está definido el tangente, va para la R. Es el dibujito ok. este. O sea, el mapa H está definido acá abajo en el tangente. Y siempre que vos lo veas del tangente, localmente tu superficie es el gráfico de una función H. Siempre, siempre. A eso hay que probarlo, digo, no sé, pensé que lo hayan probado en teórico, pero es fácil de convencerse con el dibujo, por lo menos. O sea, localmente, piensen en la superficie que conocemos. Ustedes agarran una esfera, bueno, tiene el plano tangente en algún punto. Localmente, este cachito de esfera lo pueden ver como el gráfico de una función. Agarran un hiperboloide, agarran, no sé, la pseudoesfera, cualquiera. Siempre donde tenga plano tangente hay un entornito donde ustedes la pueden ver como un gráfico de una función. ¿Sí? No sé, Federico, si sacó la duda o no. Sí. Sí, es Yo como un creo que, gráfico del plan tangente, ¿está? Sí. yo creo que tu confusión en parte a mí me pasó lo mismo. Es porque dice que sea H1 y H2 las parametrizaciones. Entonces uno dice, si son parametrizaciones, tendría que ir a R3. Pero está raro eso. O sea, en realidad se refiere a eso otro. Si quieren, después lo reescribo mejor en el práctico, pero se refiere a pensar a S1 y S2 como el gráfico de la función H1 y H2. Que es la altura. O sea, H1 y H2 es la altura. Es como que ustedes agarran la superficie, la miran del plano tangente y bueno, tienen la altura, la distancia del plano tangente a la superficie. Eso es la función H. Entonces la parte A dice, justificar brevemente la existencia de esta H1 y H2, esto que estamos conversando, No. y explicar por qué podemos suponer que tienen el mismo dominio.
Esto creo que lo hizo Miguel. O sea, no estoy seguro si lo hizo para esto, pero es con salía con el producto interno, ¿no? Suponiendo que tenés una parametrización de cada una. Eh, yo lo pensé más con palabras, pero capaz se puede hacer más formal. Ahora puedo hacer un dibujo, capaz. Ahora. Sí, yo lo pensé como un dibujito, porque como dice justificar brevemente, dije, no, justifico brevemente. Es más breve, mejor, entonces. Entonces, hay que usar la hipótesis que tenemos. O sea, tenemos un punto de intersección que los planos tangentes son iguales, o sea, literalmente iguales, y el mapa normal en ese punto también es igual. O sea, la dirección del mapa normal tampoco. El mapa normal tiene dos direcciones posibles, bueno, en ese punto es el mismo. O sea, eso es importante para la definición, ¿no? Si no, podría pasar al revés. Si el mapa normal, el mapa de Gauss, de la verde fuese para abajo, me quedaba para acá abajo la superficie. De ahí, por más que H1 sea mayor que H2, no está ninguna dentro de la otra. Pero por hipótesis, los normales son iguales. Las dos superficies van para el mismo lado. Disculpa una cosa. Si yo localmente, ¿no? Tengo el mismo plano tangente y ¿Sí? tengo el mismo mapa de Gauss, yo localmente es como que no podría distinguir si estoy en una superficie o en otra, ¿no? No, pero localmente no, porque esos son un punto nada más. En un punto el mapa de Gauss es el mismo y el tangente también. Pero si vos te movés del Ah, punto, capaz que no. ta. No, no, porque si era localmente, no, no, estaba pensando tipo más bien como local, que no me podía dar cuenta. Ta. No, está bien lo que decís. Si pasa que un entorno es igual, lo que va a pasar es que H1 es igual a H2 en ese entorno. Claro, eso Entonces, exactamente era lo que pensaba. Digo, si estoy en el entorno, digo, no puedo decir si estoy en una o en otra. claro, Entonces le estaba agarrando porque estaba pensando en un entornito. claro. O sea, esto estoy de acuerdo. Si esta propiedad vale para todo un entorno, entonces está, en ese entorno son iguales. Estoy de acuerdo. Ta, Pero el tema es que bien, vale para ese punto, un puntito. ta, solo por un punto, bien. Entonces, usando esas hipótesis, ¿cómo podríamos justificar con las palabras, nada muy complicado, que podemos suponer que tiene el mismo dominio? O sea, un dominio es algo abierto de alrededor, nada más. En este caso va a ser un abierto de plano tangente. O sea, ya si probás que podés hacer una parametrización del tangente a una de las variedades, ya estás probando que lo puedes hacer las dos porque son iguales los tangentes, los normales. Eh, o sea que a priori podrían ser distintos los dominios. Claro, sí, estamos de acuerdo, pero en las hipótesis no pasa. Creo que igual podrían ser distintos, capaz que no. Pero, a ver. Pero no te dice que son iguales los tangentes. Claro, pero la parametrización a esta altura no está definida en todo el tangente. Está definida en un abierto del tangente, porque es algo local. O sea, vos localmente la ves como gráfico de esa función. Pero no quiere decir que está definida en todos los puntos del tangente. O sea, vos tendrías acá como un 1 y tendrías otro por acá como un 2. Ah, ok, está, los puedes intersectar. Ahí va, ese es el truco nada más. Si son distintos, los intersectás. Son no vacíos claramente porque localmente parametrizan algo. Entonces son dos abiertos que no son disjuntos porque de hecho contienen AP2. Entonces cuando intersectaste va a un abierto que contiene AP2. Entonces agarras ese como tu dominio. Digamos, definimos U igual U1 inter U2. Entonces ahora sí, digamos, HI, sin importar si es 1 o 2, va a ir del U, incluido en el tangente, de cualquiera porque son iguales, en ese largo. Pero el U es el mismo, digamos. Ambos mapas están pensados en el mismo dominio. Digamos, el U sería esto. Ya no se ve tanto el dibujo. A ver, otro color.
Hablamos later. ¿Sí? ¿Se entiende esa justificación? O sea, para convencerse de que es algo local, si no les convence de que por qué no está definido en todo el plano tangente, piensen de vuelta en R2. O sea, van a tener problema con la altura ahí, porque si ustedes se alejan más del ecuador, digamos, tienen dos posibles alturas. Y eso no es una función. Una función no me puede dar dos valores funcionales. ¿Sí? Imagínense que yo tengo el tangente acá. Acá está mi P0. Entonces, no sé, si yo me restringo a esta partecita acá, antes del ecuador, está todo bien. Para cada punto de acá, hay una única altura posible. Así que tengo la función h definida. Si yo me quiero definirla en todo el tangente, voy a tener problemas, porque este punto, que tiene una altura 2, y este punto, que tiene una altura 1, corresponderían al mismo x y acá abajo. Entonces mi función h aquí no lo tengo que mandar a la igual altura de las dos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, eso es lo que nos... O sea, no podemos asumir que va a ser todo el plano tangente por eso, porque capaz que no. Siempre es algo local, digamos. Localmente lo podemos ver como gráfico de una función. Entonces, localmente va a haber un entornito donde funciona. Entonces, la existencia de H1 y H2 es eso, es que localmente, cuando lo miramos el plano tangente, lo puedes ver como esto. O sea, es definir la altura. La altura la pueden definir bien, digamos, si la quieren hacer formal, pero como tiene el mapa normal, la altura es moverse, digamos, es proyectar el punto acá abajo. Entonces, otra forma de pensarlo es moverse en la dirección normal y ver cuánto tengo que avanzar hasta que me choco en la superficie. Digamos, h de xy, a ver cómo sería la formulita. Bueno, no sé cómo sería la formulita, pero como conjunto creo que se entiende, no sé. Piénsenlo así, ustedes tienen el mapa normal acá, trasladan el que tienen acá, lo trasladan para acá. Entonces, si ustedes parten del plano tangente, en un momento chocan la superficie. O sea, empiezan a subir, bueno, esa distancia que recorrieron, que es un real, es el mapa H. Entonces, ¿dudas sobre la parte A? Me parece que no. Pensé que sí. Veamos la parte B. Nos dice que si S1 está localmente dentro de S2, eso recuerden que quiere decir que si miramos estos mapitas H, H1 es mayor o igual a H2, en ese entorno U que definimos acá arriba. Entonces, para todo V en el tangente de S1 o el tangente de S2, porque son iguales, se cumple que la segunda forma de la superficie 1 es mayor o igual que la segunda forma de la superficie 2.
Después, a partir de eso, deducir que las curvaturas tienen las mismas desigualdades. Si quieren, primero vemos los deducir y después pensamos por qué se cumple la segunda forma. Pensemos primero que asumimos que la segunda forma en P0, 1 de un vector V es mayor o igual a la segunda forma de P0, 2 de un vector V para todos los V del tangente. Entonces, ¿por qué esto implica que las curvaturas principales y la curvatura media van a ser mayores la del 1 que el 2? ¿Cómo podrían justificar eso? K1 y K2 eran las curvaturas principales, ¿no? Sí, K1 y K2 son las curvaturas principales. Digamos, el supraíndice hace referencia a la superficie y el subíndice a las curvaturas. Y el H, por las dudas, si no se acuerdan, es como la media, la curvatura media. O sea, es un medio de K1 más K2. O sea, como el promedio de las curvaturas. Tengo como una intuición geométrica, ¿no? De que la curvatura esta es como, no sé si se ve ahí, pero es como qué tan veloz crece. Pero acá, ahí formalizarlo, no sé. O si está adentro, Podés evaluarlo en las curvaturas principales, ¿no? ¿Vos hablas para el H? Sí, Para el H sí. El H funciona con eso. Digamos, H1 sería esto 1 más esto 2. Si asumimos que K1 y K2 son mayores que las otras, esto va a ser mayor o igual a un medio de K1 pero con 2, más K2 con 2, y esto por definición es H2. O sea, la curvatura media no hay que hacer nada raro. Hay que ver por qué se cumple que K1 de la superficie 1 es mayor que K1 en la superficie 2. O sea, usando lo de la segunda forma, ¿no? Estamos asumiendo que ya probamos que la segunda forma es, cosa que todavía no hicimos, pero asumiendo eso, ¿cómo probamos lo de la curvatura? Y sea, lo- tenemos unas identidades, ¿no? Ahí, dale, dale. o sea, que yo le quiero decir que los K1 y K2 están dados por los vectores propios, en realidad, ¿no? Sí. O sea, lo evaluamos y justamente evaluarlos en los vectores propios, normalizados, ¿no? Y ahí obtenemos esas desigualdades. Esa es la idea. K1, 1 de P0 es evaluar la segunda forma de P0 en un vector propio asociado al 1, digamos. Donde B1 está en el tangente de acá, y B1 es vector propio de esta segunda forma. Eso por definición, digamos, las curvaturas principales son los valores propios asociados a las direcciones principales. Entonces, a priori podría pasar que este vector propio no fuese el vector propio de la otra. No hay que justificar cómo es eso, digamos, esa es la dificultad que tiene. ¿Cómo aseguramos ahora que si evaluamos la otra forma, en el mismo vector, ese vector va a ser propio para la segunda forma? ¿No? Porque si tenemos eso, ganamos, porque tenemos esta desigualdad. Entonces, en el fondo hay que ver cómo se justifica que los vectores propios son los mismos. igual, como comentario, sabiendo lo de la segunda forma, podrías tener que tus valores propios sean tipo, ponele,
un medio y 4 versus, ¿cómo sería? Un cuarto y 16. Y ahí tipo, en el producto te quedaría uno mayor que el otro, pero los valores propios podrían ser uno menor que el otro. Pero si eso fuese así, llegarías a un absurdo con lo de que uno está dentro del otro, pero como que habría que especificar, tipo, no es súper directo. Como cover, capaz que sí que funciona, ¿verdad? De Puedes tener vuelta. tipo, llama lambda 1, lambda 2, tipo, está todo así, no sé cómo hay que hacer. O algo así, a los valores propios, y mu1 y mu2 a los del otro. No sé por qué hacer algo. Para no poner lambda supra 1, no sé. ¿No? Bien. Lo único que decía era que te podría quedar que el producto del lambda 1 o lambda 2 sea mayor que el producto de mu1 por mu2, y sin embargo, que mu1 sea menor que lambda 2, poner, perdón, que lambda 1. Pero que lambda 2 sea mucho mayor que mu2, y ahí tipo se compensa. Pero, ¿cómo probás que el producto te queda mayor? Porque estoy diciendo que porque el producto está asociado a lo de la segunda forma, ¿no? Porque es tipo la determinante, ¿no? Y es el producto de los dos valores. Está bien eso. Vos decís que a partir de esto podés probar que el determinante de la matriz asociada es uno mayor que el otro. Ahí va, o sea, como que el producto de los cosos, lo estaba pensando de dos formas, pero sin embargo, uno te podría quedar menor que el otro. O sea, digo, hay que Sí. usar también de nuevo que uno está dentro del otro. Tipo, si uno te quedase mayor que el otro, te quedaría por afuera, digamos. Comentario. Sí, por ahí puede salir, sí. O sea, usando esto estoy de acuerdo que puedes probar. Como esto vale para todos los vectores, puedes probar que el determinante de la matriz asociada a la segunda forma de la superficie 1 va a ser mayor o igual que el determinante. O sea, la curvatura de Gauss va a ser mayor o igual que una que de otra. Después está bien. Capaz que no conseguís la desigualdad de las cuatro principales. Entonces habría que pensar qué pasa cuando, si no se da alguna, digamos. O sea, sabes que lambda 1, lambda 2 va a ser mayor que mu1, mu2, mayor o igual. El tema es cómo probás que lambda 1 es mayor o igual que mu1 y que lambda 2 es mayor o igual que mu2. O al revés, digo, porque más que reetiquetarlo. O sea que uno de este es mayor o igual que el otro y que el que te sobra es mayor que el que te queda. Entonces Julián ahí dice usar lo que está localmente adentro. Que si eso no fuese así, Eh, Igual me confundí la segunda forma con otra opción, claramente. Así que son casi lo mismo, tenés- pero no. si suponés que los tenés ordenados, ¿no? Tenés que lambda 1 de 1, esto es menor a... No, suponiendo que son los vectores propios. Y después esto vos lo evaluás de los dos lados y ya te queda. a ver, puede ser que funcione eso, sí. O sea, esto es para todo B. Sí, eso vale en general, sí, estoy de acuerdo. Está. Y acá comparás. O sea, esto es y IP0 de 1, ¿no? Que esto Ahí va. sabes que es mayor. O sea, esto es... Para que bajo así te ve Está. más despacio. No, igual lo tengo en... Claro, el problema ahí, o sea que vos acá no podés concluir Acá. directamente que esto vaya a ser mu1, B1, porque vos no No, no, sabés si el vector propio es el mismo. pero sabes, por esto mismo acá, que va a ser mayor o igual a esto. Ah, puede ser. A ver, me gustó. Lo voy a reescribir, está bien. O sea, por ser curvatura principal. O sea, por ser curvatura no, por ser valor propio nada más.
Ahí va, eso mismo. O sea, suponés que los tenés ordenados. O sea, lambda 1, menor a lambda 2, mu 1, menor a mu 2. Ahora, esto por definición es la segunda forma del 1, del punto P0, del vector B1. Sí. Y esto es mayor o igual a la segunda forma 2 del punto 0 de B2. Que a Ajá. priori, que B2 no, que B1, perdón. Que a priori no tiene por qué ser lambda 2 B2, lambda 2 B1, pero sí seguro que es mayor o igual que lambda 2 B2, ponele, por otro, B2 no, Por B3, mu 1, lambda 1, ¿no mu1, es? perdón, mu1, algo, B3, otro vector capaz. Claro, sí. Esto de vuelta porque esto es un valor propio. Ahí va. Entonces ahí tenés que lambda 1 B1 te queda mayor o igual, ajá. Hay un tema que igual me está molestando, pues estos son vectores, ¿no? Sí. O sea, esto de acá lo tenemos probado, ¿no? O sea, si, Pero acá habría que poner un módulo o algo, ¿no? si lambda 1 es menor. Porque Sí, sí, sí. está. Si no estamos. Está así. Sí, me parece que funciona eso, sí. Porque de última, pues lo que te importa del vector propio es la dirección. Entonces puedes tomar B3, por ejemplo, con módulo 1. Entonces esto te devuelve 1 y puedes tomar B1 con módulo 1 también. Y eso te devuelve al lado 1. Entonces tomando los vectores propios con módulo 1 vas a tener que mu1 en valor absoluto es menor o igual que valor absoluto de lambda 1. En particular, mu1 va a ser menor o igual que lambda 1. Bueno, podrían ser que tuvieran signos distintos. Porque este podría ser positivo y este negativo. Pero creo que sale por ahí. Yo como lo había pensado es, ustedes saben que esas formas se diagonalizan en una base. La segunda forma. Entonces la pueden diagonalizar a ambas segundas formas, y entonces ahí las curvaturas principales son los elementos de la diagonal. Y una vez que tienen eso, pueden probar, creo, hice la cuenta y me convenció, que en esa base los vectores propios son los mismos. Eso usando que son el mismo tangente y el mismo normal. O sea que en ese punto el normal es el mismo y el tangente es el mismo. Entonces la base en que se diagonalizan esas formas es la misma. Entonces ahí los vectores propios son los mismos y tienen esto directamente. Pero a mí me suena que te puedes construir un ejemplo donde falle. Ponele, si rotás una de las superficies, ¿no? Pasa que si rotas una superficie te cambia el tangente, ¿no? O vos decís rotarlo ¿en qué sentido? Claro, o sea, imagínate que estás en el 0,0, ¿no? Y Con tenés una respecto cosa a acá. la normal. Suponete. Ah, Ahí va, eso mismo, bien. ¿no? Sí, Y vos haces una cosa así, y esta forma acá, no sé, te cambia. sí. Ahí ponele que en vez de quedarte acá los vectores propios, te queda uno por acá y otro por acá. ¿O por qué no funciona eso? Sí, yo me imagino un ejemplo tipo elipsoide, tipo, o sea, sería Ahí solo la va, eso. punta esta. Pero entonces, puedes usar eso entonces. Rotás una de manera que te queden los vectores propios colineales. El problema es que tal vez antes una estaba metida adentro de la otra y después de girarla ya no te quede. No sé, me imagino que te puede pasar algo así. Sí, estoy de acuerdo, puede pasar algo así, sí. Porque si tenés tipo algo
que se ha chanfleado así. Capaz que esta estaba acá adentro, pero cuando la giraste, esta partecita, la roja, no puedo hacer el dibujo en 3D, pero la roja acá se achataba, entonces el azul cuando la giraste sale para afuera. Tal vez tipo al final no te pasa algo así, pero por vez extra, pero en principio. Bueno, de última lo puedes hacer, o sea, achicás el entorno, uno está definido. O sea, muy cerquita del punto tiene que andarte siempre. Esa me gusta. Yo qué sé. Entonces pueden probar a hacer eso, de rotarlo. Y si no, se convence lo de diagonalizarlo. Pero capaz que no funciona. Con el comentario de Federico, capaz que no funciona. Bien. Dejo este para ustedes. Igual lo vemos el viernes o el lunes. Me interesa más la parte C, que es un poco más práctica y está interesante cómo se hace. Es todo deberes. De tipo DD, como en la escuela. Entonces, la parte C, probar que toda superficie orientable sin borde existe un punto elíptico. En toda superficie sí existe un punto elíptico. Ahí, por definición, un punto elíptico es que la curvatura de Gauss sea positiva. Es como un teorema bastante fuerte, porque toda superficie orientable compacta pasa eso. Y la sugerencia es usar la compacidad de S para probar que hay una esfera tangente a S en un punto, y que además S está localmente dentro de esa esfera. Entonces, si logramos probar eso, pues usamos la parte anterior. Porque sabemos que la esfera tiene curvatura positiva en todos sus puntos. Acá quería comentar algo para que se hagan una idea. O sea, esto no lo vamos a usar para probar nada, pero está bueno de cultura general. El tema es la clasificación de superficies compactas. No sé si alguna vez lo vieron. Clasificación de superficies compactas. Bueno, sin borde. Hay un tema acá que... Acá compacto, como está puesto compacto, es compacto en el sentido topológico, cerrado y acotado. Pero si ustedes buscan, muchas veces le llaman superficie compacta a una superficie cerrada sin borde. No sé por qué pasa eso, digo. En varios libros usan compacta para una cosa o para otra. Pero bueno, acá se está refiriendo a cerrado y acotado y sin borde. Entonces, el que te dice el teorema es que toda superficie compacta sin borde es homeomorfa a una esfera, o sea, la esfera, la suma conexa de toros, o sea, lo que se llama la superficie de género G, suma conexa de G toros, con G mayor o igual que 1. O sea, sería el toro. No sé si en cálculo 3 llegaban a ver lo que es la suma conexa. El En toro. un momento yo tengo el recuerdo de que nos mencionasen cosas de este tipo de clasificación de variedades, Ahí va. pero no vimos nada formal. No, la idea es tipo, también se llama cirugía a veces, es vos agarrás dos toros y lo que haces es, le sacás acá un abierto, le sacás acá un abierto y los unís por ese abierto, digamos. O sea, hay que convencerse de que cuando haces eso te queda el bitoro. O sea, tiene toda una formalización, pero la suma conexa es esto, sacar abiertos de uno y otro y pegarlos por eso, digamos. Digamos, te puede quedar algo que no sea un G-toro con estas cosas. Y no, si sumás toros, te queda G-toros. Si te sumas conexa, que es justamente eso. O sea, no es el producto cartesiano, nada, es sacar un pedacito de cada una. O sea, por eso se llama cirugía. Piensen que están cortando un pedacito de cada una y lo unen por eso. Lo cosen ahí después y lo unen por eso. O sea, tipo, porque si no, no diría suma conexa de G-toros, diría G-toros y punto. O me estoy poniendo bien. O sea, de G toros, G es la cantidad, ¿no? Ah, pensé que era tipo N toros, tipo la cantidad de agujeros. Ok, ok. No, por eso, son G toros comunes.
Estoy sumando G toros. Ahí va. Esto Claro, en sí. el fondo va a ser lo que llamamos a veces un G toro o una superficie de género G. Ok, ok. La cantidad sumo, tengo los toros comunes y sumo de forma conexa G de ellos. Y la otra posibilidad es que sea suma conexa de K espacios proyectivos reales. A esto no nos vamos a meter mucho, pero les cuento. Es como que está bastante controlado el tema de las superficies compactas. O sos la esfera o un G toro, o sea, suma conexa de G toros comunes, o suma conexa de K espacios proyectivos reales. Mirá, si sos una superficie compacta, sos una de esas. Entonces, en Igual estos dos, dale. esa prueba suena que es muy complicada por lo que he escuchado. Sí, no es nada trivial, pero está. Por eso le digo, no vamos a hablar mucho, era para que tengan un poco de cultura general, por si nunca la habían visto. Pero lo que quería comentarles es que en estas dos es claro el resultado. O sea, que tenemos un punto elíptico. En la esfera todos los puntos son elípticos. Y la suma conexa de G toros, hay alguno, porque ustedes ya calcularon la curvatura del toro común. Era un ejercicio entregable. Y había puntos que tenían curvatura positiva. Uf. Igual como que suma conexa, como es tipo a menos de ohmio, ¿no? Tipo, ya la curvatura no sé qué quiere decir, pero. Sí. Pero está seguir, perdón. No, si querés sí, pero sí. Pero digo, era una intuición, no lo vamos a usar a esto. Es mucho más fácil la prueba de la parte C, pero para que tuvieran idea de qué es lo que pueden encontrarse con superficies compactas. Acá no es tan claro. Ya un punto elíptico, hay que entender bien qué es eso. O sea que ese, no lo piensen mucho. Y la sugerencia es esa. Usar la compacidad de S para probar que es una esfera tangente a S en un punto y que además S está localmente adentro de esa esfera. Entonces la primera pregunta es, si encontramos una tal esfera, ¿entienden cómo se concluye? Tendría que ver de nuevo la letra de la parte. La parte B te dice que si vos tenés una localmente adentro de la otra, entonces, en particular, las curvaturas principales son mayores. La curvatura de Gauss es el producto de estas dos. Y la idea es que la de la esfera era 1 sobre R. El, 1 sobre R, pero en particular siempre es positiva. O sea, lo que nos importa es que la esfera siempre es positiva. Ese es el tema. Si, vamos a ponerlo así, sea M, la esfera, una esfera. Entonces, la curvatura en P0 es mayor que 0 para todo P0 en la esfera. Saben calcular explícitamente, lo que decía Julián, es 1 sobre el radio, pero eso siempre te da positivo. Entonces, si nuestra superficie S está localmente adentro de M, lo que sabemos es que las curvaturas principales de S, digamos K1 de S es mayor o igual a K1 de M, y K2 de S es mayor o igual que K2 de M, pero entonces el producto también, K1 de S por K2 de S tiene que ser mayor o igual a K1 de M por K2 de M, y esto es la curvatura de Gauss, que en la esfera es positivo. Todo esto es en un punto, digamos. Todo esto que queremos hacer en un puntito. O sea, ¿qué está pasando geométricamente? Tenemos una esfera y nuestra superficie hay un puntito, o sea, la esfera es tangente en un punto P0 y nuestra superficie queda acá adentro. Localmente, ¿no? Capaz que después se sale, pero localmente queda ahí adentro. Entonces está como más curvada que la esfera. Si la esfera tiene curvatura positiva, eso también tiene que tener curvatura positiva. ¿Se entiende la idea?
Está bueno, sí. O sea, la pregunta es si se entiende la idea de que si podemos encontrar una esfera que cumpla eso, o sea, que contenga a la superficie localmente, que sean tangentes acá en el punto, entonces después se concluye así. Por lo probado en la Claro, parte anterior, sí, dale. la propia esfera, además, ¿no? ¿Es elíptica o no? Claro, la esfera es elíptica, todos los puntos de la esfera son elípticos. En el fondo está Ah, diciendo eso, si dos superficies son tangentes en un punto, y cumplen las hipótesis anteriores, o sea que el tangente es el mismo y el normal es el mismo, entonces esos puntos son del mismo tipo. O son los dos elípticos, o son los dos parabólicos, o son los dos hiperbólicos. Simplemente por el tema de las curvaturas. ahí va. Entonces el tema es cómo encontrar esa esfera. Entonces para eso dice usar la compacidad. Entonces la sugerencia mía es, recuerden que en este contexto compacidad es cerrado y acotado. Entonces, ¿cuál de esas dos cosas nos sirve para encontrar una esfera que haga esto? ¿Cómo podés repetir eso? Claro, nosotros queremos usar que la superficie es compacta, es decir, cerrada y acotada, para encontrar una esfera que cumpla esto. Una esfera en algún punto de la superficie es tangente. Ah, supongo que lo cubrís, tipo como que lo puedes cubrir todo, tipo, haces una cosa así gigante. ¿Ya? O sea, vos decís cubrirlo con muchas esferas. No, no, una sola esfera, agarrar y decir, tipo, encierro todo el bicho entero, ya fue. Tipo, Ahí va, va por ahí. eso es suficiente. Entonces, como la superficie esta que estamos considerando es compacta, por hipótesis, en particular es acotada, entonces está dentro de una esfera. O sea, de muchas esferas, digamos, ¿no? Pero hay alguna esfera por lo menos que la contiene. El tema que a priori esa esfera, o sea, en este dibujo acá podría ser esta. ¿Cómo hacemos después? Sabemos que hay esferas que la contienen, pero ¿cómo hacemos para encontrar la esfera que es tangente en algún punto? Tomás tipo el punto de la superficie que esté más afuera de la esfera, digamos. Entonces la esfera que estás buscando es la que está al centro que tenías y tenga ese radio. Ahí va. Ese es el truco. Entonces, en particular podemos tomar las esferas centrales de origen para hacerla fácil. Y sea a ver, vamos a hacer así. Sea lambda son los R reales positivos, tal que la superficie S está incluida en M, que es la esfera de centro 0 y radio R. ¿No? Por lo de que sea agotado, este conjunto es no vacío. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, tenemos un conjunto no vacío en unos reales. ¿Qué podemos hacer con eso? Ah, claro, tomás el ínfimo. Ahí va. Mínimo en realidad, ¿no? Estás en compacto. Bueno, habría que ver si es un mínimo o no, porque acá faltó letras incluida. Porque si no tiene borde, Incluido. Ahora lo vemos. Pero en el principio sería un ínfimo. Ahora vemos si es un mínimo o no. Voy a decir que como no tiene borde, tiene que ser un mínimo. como es cerrado y acotado, Tiene estos cerrados. Sí, está bien. O sea, lo puedes pensar más topológicamente.
no sé si ustedes se acuerdan esto de topología, la distancia entre dos conjuntos sea 0 implica que tienen un punto en común Sí. cuando cuando los dos son cerrados y uno de ellos es compacto. Entonces, si fuesen abiertos, por ejemplo, no tiene por qué. El clásico ejemplo de las esferas que se tocan sin el borde, a la Sí. distancia 0, pero no. Pero si los dos son cerrados y uno es compacto, entonces la implicancia vale. Entonces, en particular, las esferas son compactas. M también es compacto. O sea, en este caso, S y M son compactos. Entonces, que la distancia entre eso y eso sea 0, quiere decir, o sea, que sea 0, que quiere decir que la distancia acá es 0, entre la esfera y la superficie, implica que ese punto está en ambos. Por lo tanto, está bien, no es un ínfimo, es un mínimo. Hay un radio mínimo. Si vos es un radio más chiquito, eso estás adentro de la esfera. Bien. Entonces, lo que hay que convencerse ahora que la superficie S, o sea, lo que le dejo para pensar por qué S está localmente dentro de la esfera de ese radio. S del centro 0 y radio R0. Entonces hay que de alguna manera justificar por qué va a pasar eso. Entonces, acá tenemos que hay un P0 que está en ambos, eso sí. P0 está en S, intersección S, 0 R0. Entonces hay que ver por qué los tangentes van a ser iguales. Por qué los normales van a ser iguales. Y por qué la función altura va a cumplir eso de que una va a ser mayor que la otra. Creo que es bastante, o sea, pensando en el dibujo, ¿no? Por ejemplo, ahí, claro que la función altura va a tener que ser, de la roja va a tener que ser más grande que la otra. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es, agarramos una esfera súper grande que contiene todo y estamos achicando. Y la superficie está toda dentro de la esfera. Pero en ese punto encontramos un punto donde es tangente. Capaz que después la superficie hace algo así acá. O sea, chica, no sé. Pero encontramos un punto donde es tangente. Y podría haber más. Podría haber más puntos. Podría ser que acá fuese un cacho de esfera, con él. No sé. Pero nosotros agarramos una esfera bien grande que contiene la superficie que existe por ser acotada y la empezamos a achicar. Hasta que en algún momento queda tangente a un punto. Debe convencerse por qué ese punto cumple las hipótesis para que la superficie S esté localmente adentro de la esfera de radio S que encontramos. Bueno, estaba de más ejercicio, ¿eh? Estaba bueno. Era complicado de entender, a medio mareador, pero a mí me pareció súper interesante. Sí. Esto me pareció re loco, porque la idea no es muy difícil, me parece, pero lo que estás probando está potente. O sea, cualquier superficie compacta tiene un punto donde la curvatura es positiva. Cosa que a priori no es nada trivial, no sé, a mí no se me ocurriría. O sea, no es algo que vos decís, re fácil, sí, obvio. Sin borde, ¿no? Si lo haces con borde, sí, puedes tener. Bueno, valga sin borde, sí. Ah. Sí, Dale. así estamos. Me quedé pensando en lo de la clasificación, esto de superficie de yo que se cambia. Ajá. Que hay algo ahí súper algebraico que hacer una suma conexa con la esfera, tipo como que la esfera es la identidad y es como un cero. Sí, o sea, esto se prueba con topología algebraica, con el grupo fundamental y todo eso, y lo que tiene que conocer la suma conexa de superficies, o de lo que sea, sabes bien cómo se comporta el grupo fundamental. Y el grupo fundamental es un invariante, o sea, homeomorfo,
dos superficies o dos variedades homeomorfas tienen el mismo grupo fundamental. Entonces, a partir de eso, se prueba. Pero tiene que ver con eso, el grupo fundamental de la esfera es 0, o sea, como grupo es el grupo trivial. Entonces, cuando vos le sumás esferas a otras cosas, el grupo fundamental no cambia. Está súper interesante esa materia, si les interesa, el semestre que viene se dicta, recomendada. Si les gusta el álgebra y les gusta la topología. Álgebra de grupos nomás, no es nada raro. En complejo se ve una versión de esto, ¿no? Más. De esto, no Pero me acuerdo. en el plano. Con lo de simplemente conexo. Y la clasificación de, ¿no? No me acuerdo, pero puede ser. Simplemente con eso tiene que ver con esas cosas, sí. No sé si después se quieren les cuento cómo se hace. Lo reviso. En algún momento lo leí, pero no me acuerdo ahora cómo se hace. Lo que más me chocaba era lo de los espacios proyectivos. La otra parte es como los naturales, y esto es tipo, ¿no? Claro, el tema que también son superficies, tienen dimensión 2. Entonces, son superficies que no son homeomorfas a un toro, ni a una esfera. O sea, esa es la parte como complicada, pero también se puede calcular el grupo fundamental de espacios proyectivos. O sea, si después si quieren le hago una introducción a eso. Que conceptualmente no es muy difícil el grupo fundamental. Si quieren que lo haga, yo lo hago, pero me van a tener que crear las cuentas, pues si me pongo a hacer las cuentas, y ahí vamos a estar todo un curso. Pero conceptualmente es bien fácil. No sé si alguna vez lo vieron, tipo, la idea es, vos te fijas un punto en tu superficie o tu variedad, y empezás a tirar loops, lazos cerrados, curvitas cerradas. Ah, sí, sí, me han contado algo de eso. Y después tenés que fijarte cuántas clases distintas tenés. Donde vos decís que dos clases son iguales, si podés llevar una en otra continuamente. O sea, hay una homotopía que te lleva una en otra. Entonces, dibujísticamente es bien fácil, porque en la superficie, por lo menos, ¿no? Vos en una esfera agarrás un loop cualquiera, es un punto de despechado, hay un P0, agarrás cualquier loop cerrado, pero vos, como no tenés agujero nada, lo podés empezar a deformar de a poquito hasta que terminaste en el punto. Entonces, todas las curvas cerradas acá, fijadas en ese punto, en el fondo son equivalentes al punto. Entonces hay una única curva. Entonces el grupo te queda al 0. Pero ¿qué pasa en el toro? En el toro puedes dar una vuelta en este sentido, puedes dar dos vueltas en este sentido, y eso no es lo mismo, porque no puedes desarrollar una en la otra, pero también puedes dar vuelta en el otro sentido. Entonces en el fondo tenés tantas clases como enteros, ¿no? Porque un sentido u otro lo estás pensando como positivo o negativo. Entonces acá el grupo fundamental te quedan los enteros. Y de igual manera acá te quedan los enteros al cuadrado, porque puedes dar una vuelta acá y puedes dar una vuelta acá, pero puedes dar una vuelta acá y otra en el mismo sentido acá, y esto te va a quedar los enteros al cubo, y bueno, así. Esto no me acuerdo qué te queda. Esto te queda, el espacio proyectivo real te queda el Z sub. Cuando haces K veces te queda acá. Y este es 0. Pero después lo vemos bien si quieren. Si les interesa, me avisan y lo vemos. Yo no tengo problema. Súper interesante. Los elementos del grupo son las clases. Las clases de esas curvas. Ahí va, y la concatenación de las curvas, entre comillas, a menos. Es la operación. Como las curvas siempre arrancan y terminan en el mismo punto, puedes concatenar curvas. Porque siempre es un punto lo tenés fijo. Vos tenés superficie y un punto distinguido, digamos. Y todas las curvas las tomás desde ese punto. Entonces, como empiezan y terminan en el mismo punto, puedes concatenar curvas. Y esa va a ser la operación del grupo. El quedarse quieto es el elemento neutro. Si vos concatenás con el neutro. Y hay que probar que es asociativo y todas esas cosas. Por lo general no les queda abeliano, en este caso sí con Z y eso, pero si toman otras cosas más raras, no tiene por qué quedar abeliano. O sea, puede ser que dar vueltas en un sentido y dar en otro no sea lo mismo. Bueno, ¿cómo va a estar esta materia? A mí me encantó, Suena fue interesante. la materia que más me gustó de la licenciatura fue esa.
Tipo, está tremenda. ¿Cómo es que se llama? Topología algebraica. Ah, Sí, será el semestre que viene, Jorge. O sea, si saben algo de grupo y algo de topologías, ya están re en condiciones de hacerlo. Yo tengo que hacer topología primero, así que está. Pero está. Si les interesa, me avisan y la que viene vemos algo de eso. bueno. Bueno, nos vemos el viernes, entonces, lo que vamos viernes, y si no, el lunes que viene. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, nos estamos viendo. Pasen bien. Chao. Vale. Chau.